Mi nombre es Sebastián Morales, tengo 34 años, y si me hubieras conocido hace 3 años, probablemente habrías pensado que yo era un hombre exitoso. Quizás hasta me habrías envidiado un poco. Vivía en Puerto Madero, en un departamento en el piso 18 con vista al Río de la Plata. Manejaba un Audi A4 gris oscuro, y mi tarjeta de presentación decía ingeniero civil, gerente de proyectos en Constructora del Sur S. Me había graduado con honores de la Universidad de Buenos Aires en 2013, y desde entonces mi vida había sido una escalera que yo subía con determinación, peldaño tras peldaño, sin mirar atrás. Cada mañana me despertaba a las 6 en punto. Mi rutina era milimétrica. Ducha rápida, traje Hugo Boss, café express en la máquina italiana que Luciana, mi esposa, me había regalado en nuestro aniversario. A las 7 ya estaba en el auto, cruzando el Puente de la Mujer, rumbo a la oficina en la Torre Aqualina. El tráfico de Buenos Aires era infernal, pero yo aprovechaba ese tiempo para hacer llamadas, revisar correos, planificar el día. No podía perder ni un minuto. El tiempo era dinero, y el dinero era... el dinero era todo, ¿no? Mi trabajo consistía en supervisar obras de infraestructura millonarias, edificios corporativos, centros comerciales, complejos residenciales de lujo. Viajaba constantemente, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Ciudad de México. Conocía más salas VIP de aeropuertos que plazas de mi propia ciudad. Recuerdo perfectamente una semana de febrero de 2022. Lunes en Buenos Aires cerrando contratos. Miércoles presentando una licitación en el Hotel Hilton de Bogotá. Viernes supervisando una obra en Rosario. Y el sábado de regreso a casa para una cena de negocios en el restaurante Elena, en el Four Seasons de Buenos Aires. Luciana me acompañó esa noche. Ella llevaba un vestido negro elegante. Sonreía en los momentos correctos. Hacía las preguntas apropiadas a las esposas de los otros ejecutivos. Éramos la pareja perfecta en el papel. Luciana es psicóloga. Se especializó en terapia cognitivo-conductual en la Universidad Católica Argentina. Tiene su consultorio en Recoleta, en un edificio antiguo sobre la Avenida Quintana, cerca del cementerio. Nos conocimos en 2015 en una conferencia sobre gestión del estrés para profesionales. Irónico, ¿verdad? 2 personas que trabajaban con estrés, estresándose juntos. Nos casamos en 2017 en una ceremonia elegante en la Basílica del Santísimo Sacramento, en el barrio de Retiro. Fue un casamiento hermoso con más de 200 invitados, luna de miel en Punta Cana, todo lo que se supone que debe ser perfecto. Pero algo estaba mal, algo que yo no sabía nombrar, que no aparecía en ninguna reunión de trabajo ni en ninguna cuenta bancaria. Era como una grieta invisible en el fundamento de un edificio que por fuera se ve impecable. Y las grietas, aunque no se vean, siempre terminan mostrándose. Las noches eran lo peor. Llegaba a casa cerca de las 10, a veces más tarde. Luciana generalmente ya estaba en la cama, leyendo algún paper académico o revisando las notas de sus pacientes. Yo cenaba algo rápido que ella había dejado preparado. Revisaba una vez más los correos del celular y me quedaba parado frente al ventanal del living, mirando las luces de la ciudad. Puerto Madero de noche es hermoso. Los edificios iluminados reflejándose en el agua. El Puente de la Mujer como una escultura blanca recortada contra el cielo oscuro. El movimiento constante de autos y personas que nunca se detiene. Yo miraba todo eso y sentía nada. O peor que nada. Sentía un vacío que crecía. Me preguntaba cosas que no me atrevía a decir en voz alta. ¿Para qué estoy haciendo todo esto? ¿Cuál es el siguiente paso después de conseguir el departamento, el auto, el ascenso? ¿Qué pasa cuando llegas a donde querías llegar y descubres que todavía no es suficiente? Esas preguntas me asustaban porque no tenía respuestas. Y yo era un hombre de respuestas, de planificación, de control. No saber me aterraba. Empecé a tener insomnio. Me acostaba agotado, pero mi mente no se apagaba. Revisaba mentalmente cada reunión del día, cada decisión tomada, cada correo enviado. ¿Había cometido algún error?
¿Alguien me estaría superando? ¿Qué pensarían de mí si supieran que en realidad no tenía idea de lo que estaba haciendo con mi vida? A las 3 de la madrugada me levantaba y volvía al ventanal. Luciana nunca se despertaba. O tal vez sí, y simplemente fingía dormir porque ya no sabía qué decirme. Los fines de semana tampoco eran diferentes. Sábados trabajando desde casa, respondiendo correos en pijama, tomando videollamadas con clientes en otras zonas horarias. Domingos tratando de relajarme, yendo al gimnasio del edificio. Pero incluso ahí mi mente estaba en la oficina. Luciana sugería que saliéramos, que fuéramos al jardín botánico a caminar, o al Malva a ver alguna exposición, o simplemente a tomar un café en algún lugar de Palermo. Yo siempre tenía una excusa. Tengo que terminar este informe. Necesito preparar la presentación del lunes. La próxima semana salimos. Te lo prometo. Oh. Pero la próxima semana nunca llegaba. Siempre había algo más urgente, algo más importante, algo que no podía esperar. Y la verdad es que yo no quería parar, porque cuando paraba, cuando había silencio, esa pregunta volvía a aparecer. ¿Es esto todo lo que hay? Recuerdo una tarde de domingo, debía ser marzo de 2022, estábamos en el departamento y Luciana me dijo algo que me quedó grabado. Estaba preparando mate en la cocina. Yo estaba en el sillón con la laptop y ella se acercó, se sentó a mi lado y me dijo: «Sebastián, vos te das cuenta de que hace 3 meses que no tenemos una conversación de verdad. No hablo de logística, de quién va a hacer las compras o qué hay que pagar. Hablo de hablarnos, de mirarnos, de estar juntos sin estar pensando en otra cosa». Yo levanté la vista de la pantalla, la miré y no supe qué responder. Ella esperó unos segundos, después suspiró y volvió a la cocina. Yo cerré la laptop, me quedé ahí sentado sintiéndome como un extraño en mi propia vida. Sabía que ella tenía razón, pero no sabía cómo cambiar, no sabía cómo bajarme de esa rueda que giraba cada vez más rápido. Empecé a notar otros síntomas: dolores de cabeza frecuentes, tensión en el cuello y los hombros que no se iba ni con masajes, irritabilidad. Me enojaba por tonterías, un correo mal redactado, un semáforo en rojo, una llamada que interrumpía mi concentración. En el trabajo, mis colegas empezaron a notar que yo estaba más tenso. Marcelo, mi socio en varios proyectos, un tipo que conozco desde la facultad, me invitó un día a almorzar en una parrilla en San Telmo, El Desnivel, un lugar tradicional que a mí me gusta. Entre el asado y el vino, me dijo: «Sebas, hermano, ¿estás bien? Te veo diferente últimamente». Yo me reí, le dije que estaba cansado, pero que era normal, que eran épocas de mucho trabajo. Él no insistió, pero vi en sus ojos que no me creyó. La verdad es que yo tampoco me creía a mí mismo, pero admitir que algo estaba mal significaba admitir que tal vez todo lo que había construido, todo por lo que había sacrificado, no valía la pena, y eso era impensable. Yo había trabajado demasiado duro para llegar hasta ahí. No podía simplemente decir «me equivoqué», así que seguí adelante, con más fuerza, con más horas de trabajo, con más proyectos, con más metas. Si me sentía vacío, entonces necesitaba llenar ese vacío con más éxito, con más logros, con más reconocimiento. Pero por dentro, sin que nadie lo viera, yo estaba desmoronándome. Cada mañana era más difícil levantarme. Cada sonrisa en las reuniones era más forzada. Cada «estoy bien» que le decía a Luciana era más mentira. Y en las noches, frente a ese ventanal, mirando la ciudad que nunca dormía, yo me sentía como uno de esos edificios iluminados. Por fuera todo funcionaba, pero por dentro estaba vacío. No lo sabía entonces, pero estaba a punto de quebrarme, y ese quiebre sería lo mejor que me pasaría en la vida. Todo explotó un martes de abril de 2022, en Bogotá, Colombia, en un salón de conferencias del Hotel Hilton, frente a 22 inversores internacionales que esperaban escuchar mi presentación sobre un proyecto de construcción sostenible valuado en $18 millones. Yo había preparado esa presentación durante semanas, conocía cada cifra, cada gráfico, cada argumento. Había ensayado frente al espejo,
Había ajustado cada slide del PowerPoint. Había anticipado cada posible pregunta. Estaba listo, o eso creía. Me paré frente a todos con mi traje azul marino, mi corbata italiana, mi portafolio de cuero. Conecté mi laptop al proyector. La primera diapositiva apareció en la pantalla gigante. Abrí la boca para comenzar y nada. No salieron palabras. Sentí que el aire no entraba a mis pulmones. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. Las manos me empezaron a temblar. El salón comenzó a girar. Miré las caras expectantes de los inversores y de repente sentí que no sabía quién era yo ni qué estaba haciendo ahí. Intenté hablar de nuevo. Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. «Buenos días, mi nombre es...» Y me detuve. El sudor me corría por la espalda. Las luces del salón me parecían demasiado brillantes. Sentí que me ahogaba. Roberto, mi asistente que había viajado conmigo desde Buenos Aires, se levantó preocupado y se acercó. «Sebastián, ¿estás bien?» Yo negué con la cabeza. No podía hablar, no podía respirar. Pensé que me estaba muriendo. Lo siguiente que recuerdo es estar sentado en una silla. Alguien me había aflojado la corbata, me habían traído agua. Una de las inversoras, una señora mayor de aspecto maternal, me sostenía la mano y me decía en inglés con acento británico: «Breathe, just breathe. You're having a panic attack, say». Crisis de pánico. Yo había escuchado ese término 1000 veces en boca de Luciana cuando hablaba de sus pacientes, pero nunca pensé que a mí me podría pasar. Yo era el tipo que tenía todo bajo control. Yo era el que resolvía problemas, no el que los tenía. Roberto presentó en mi lugar. Improvisó como pudo con la información que tenía. Yo me quedé sentado al fondo del salón, tratando de recuperar la compostura, sintiéndome la persona más patética del mundo. Después de la reunión, que milagrosamente salió bien, gracias a Roberto, me fui directo al hotel. Cancelé todas mis citas del día. Me encerré en la habitación del piso 15 con vista a los cerros orientales de Bogotá y me tiré en la cama. Lloré por primera vez en años. Lloré de frustración, de miedo, de vergüenza. ¿Qué me estaba pasando? El vuelo de regreso a Buenos Aires al día siguiente fue una tortura. Cada vez que el avión se movía por turbulencia, mi corazón se aceleraba. Sentía que en cualquier momento volvería a pasarme, que perdería el control frente a todos los pasajeros. Apreté los puños, cerré los ojos, traté de respirar como me había enseñado aquella señora británica. Cuando finalmente aterrizamos en Ezeiza, besé mentalmente el suelo argentino. No le conté a Luciana lo que había pasado. Le dije que la presentación había salido bien, que estaba cansado, nada más. Ella me miró con esos ojos de terapeuta que ven más de lo que uno dice, pero no insistió. Creo que en ese punto de nuestro matrimonio, los dos habíamos aprendido a no presionar demasiado. Pero el episodio de Bogotá no fue un caso aislado. Una semana después, tuve otro ataque de pánico manejando por la avenida 9 de Julio. Estaba en medio del tráfico, rodeado de colectivos y taxis. Y de repente sentí otra vez esa opresión en el pecho, esa sensación de irrealidad. Tuve que orillarse. Estacioné como pude cerca del obelisco y me quedé ahí 20 minutos agarrado del volante, tratando de calmarme. La gente pasaba caminando, la ciudad seguía su ritmo frenético y yo estaba paralizado en mi auto alemán de lujo, sintiéndome completamente solo. Finalmente acepté que necesitaba ayuda. No se lo dije a Luciana. Me daba vergüenza admitir que su esposo, el ingeniero exitoso, estaba teniendo crisis nerviosas. En cambio, busqué por mi cuenta un psiquiatra. Encontré uno en Recoleta, el doctor Gustavo Palacios, con consultorio en un edificio elegante sobre la avenida Santa Fe, entre librerías y cafés. Era un hombre de unos 50 años, calvo, con barba prolijamente recortada y anteojos de marco grueso. Me recibió en su oficina llena de libros. Me ofreció asiento en un sillón de cuero marrón y me preguntó qué me traía por ahí. Le conté todo. Los ataques de pánico, el insomnio, la sensación de vacío, la irritabilidad. Mientras hablaba, me di cuenta de que era la primera vez en meses
que alguien realmente me escuchaba. El doctor Palacios tomaba notas, asentía, hacía preguntas precisas. Al final de la sesión, me diagnosticó trastorno de ansiedad generalizada con episodios de pánico agudo. Me recetó alprazolam para las crisis, sertralina como antidepresivo de mantenimiento, y me recomendó terapia psicológica semanal, además de las consultas psiquiátricas mensuales con él. Salí de ahí con 2 recetas en la mano, sintiéndome aliviado y aterrado al mismo tiempo. Aliviado porque al menos había un nombre para lo que me pasaba, una explicación médica. Aterrado porque significaba que realmente estaba mal, que no era solo cansancio o estrés pasajero, era algo serio. Fui a una farmacia en la misma avenida, compré los medicamentos, y esa noche tomé la primera pastilla de sertralina con un vaso de agua, sintiéndome como un fracasado. Las semanas siguientes fueron confusas. Los medicamentos tardaban en hacer efecto. El doctor me había advertido que podían pasar de 4 a 6 semanas. Mientras tanto, yo seguía trabajando, fingiendo que todo estaba normal. Evitaba situaciones que pudieran desencadenar otro ataque. Dejé de viajar, delegué presentaciones importantes, inventé excusas para no asistir a ciertas reuniones. Mis socios en la constructora empezaron a preocuparse. «Sebastián, ¿seguro que estás bien? Te vemos ausente», me decía Fernando, el director general, un ingeniero de 60 años que había fundado la empresa. Yo le aseguraba que todo estaba bajo control, que solo estaba reorganizando prioridades. Pero nada estaba bajo control. En casa, las cosas con Luciana empeoraron. Ella se dio cuenta de que algo pasaba cuando encontró las cajas de medicamentos en el botiquín del baño. Una noche, me confrontó. «Sebastián, ¿qué es esto? ¿Estás tomando antidepresivos y ansiolíticos? ¿Por qué no me dijiste?» Yo exploté. Le grité que no necesitaba que ella me analizara, que ya tenía suficiente con mi propio psiquiatra, que me dejara en paz. Ella se quedó callada, con lágrimas en los ojos, y se fue a dormir al cuarto de huéspedes. Esa noche dormimos separados por primera vez en nuestro matrimonio. Al día siguiente le pedí perdón. Le conté lo de Bogotá, lo de los ataques de pánico, lo del doctor Palacios. Luciana me escuchó en silencio, profesional incluso en medio de nuestro dolor personal. Cuando terminé me dijo: «Sebastián, yo sabía que algo no andaba bien. Hace meses que te vengo viendo diferente. ¿Por qué no me lo contaste antes?» No supe qué responder. Creo que parte de mí pensaba que si no lo decía en voz alta, no era real, que si seguía funcionando, seguía siendo el Sebastián exitoso que todos conocían. Luciana sugirió que además del psiquiatra, hiciera terapia psicológica con alguien especializado en ansiedad, pero yo me negué. Ya me sentía suficientemente débil tomando pastillas, no quería agregar sesiones de terapia a mi agenda. «Estoy bien, Lucy. Los medicamentos van a funcionar, solo necesito tiempo». Ella no discutió, pero vi la decepción en su rostro. Lo que no le dije a nadie, es que los medicamentos no estaban funcionando como yo esperaba. Sí, los ataques de pánico se habían reducido, pero esa sensación de vacío, de falta de sentido, seguía intacta. Peor aún, sentía que los medicamentos me adormecían emocionalmente. No estaba ansioso, pero tampoco estaba realmente presente. Era como vivir dentro de una burbuja de algodón, protegido pero distante de todo. Empecé a compensar de la única forma que conocía, trabajando más. Si no podía sentir satisfacción en mi vida personal, al menos podía buscarla en lo profesional. Me metí de lleno en un nuevo proyecto, un complejo de oficinas corporativas en Vicente López, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Pasaba 14 horas al día en la obra o en la oficina. Los fines de semana me iba al estudio que habíamos montado cerca del Obelisco, en un edificio antiguo de la Avenida Corrientes, y trabajaba en silencio mientras la ciudad bullía afuera. Luciana dejó de insistir. Creo que en algún punto se dio por vencida. Nuestra relación se convirtió en una coexistencia educada. Buenos días, buenas noches, ¿qué vas a hacer hoy? Nos vemos mañana. Dormíamos en la misma cama, pero ya no nos tocábamos. Comíamos juntos, pero mirando cada uno su celular.
Éramos dos extraños compartiendo un departamento caro con vista al río. Una noche de julio, invierno en Buenos Aires, yo estaba trabajando en la computadora en el comedor. Eran casi las 2 de la madrugada. Luciana salió del dormitorio en pijama, se preparó un té en la cocina y vino a sentarse frente a mí. Se quedó ahí en silencio, sosteniendo la taza con las 2 manos para calentarse. Finalmente dijo: «Sebastián, esto no puede seguir así, tenemos que hablar». Yo cerré la laptop, la miré y le dije: «No sé cómo arreglarlo, Lucy, no sé qué está mal. Tengo todo lo que se supone que hay que tener, pero me siento vacío. Y no sé por qué». Ella tomó un sorbo de té. Me miró con esos ojos cafés que me habían enamorado 7 años atrás y dijo algo que nunca olvidaré. «Quizás es porque estás buscando llenar un vacío que no se llena con cosas. Quizás hay algo más que necesitas y no sabes qué es». Yo me quedé en silencio. No tenía respuesta. Ella terminó su té, me dio un beso en la frente como se le da a un niño enfermo y volvió a la cama. Me quedé ahí sentado en el comedor vacío, con las luces de Puerto Madero parpadeando afuera, y por primera vez en mi vida adulta, admití en voz alta, aunque no había nadie más que yo para escucharme: «No puedo más». Fue una confesión al vacío, a la noche, a nadie y a todos. No puedo más con esta vida que construí. No puedo más con esta carrera hacia ningún lugar. No puedo más, fingiendo que estoy bien. No puedo más. Pero todavía no sabía que esa confesión era el principio de algo, que el quebranto a veces es necesario para que algo nuevo pueda nacer, que tocar fondo no es el final, sino el único lugar desde donde se puede empezar a subir de verdad. Fue un jueves de agosto, uno de esos días grises de invierno porteño, donde el cielo parece una manta pesada que aplasta la ciudad. Yo estaba en el Starbucks de la avenida Corrientes, cerca del Obelisco, revisando planos en mi laptop y tomando mi tercer café del día. Eran las 4 de la tarde y el lugar estaba lleno de estudiantes, oficinistas y gente escapando del frío. Yo tenía audífonos puestos, música instrumental que me ayudaba a concentrarme, cuando alguien tocó mi hombro. Levanté la vista molesto, listo para decirle a quien fuera que estaba ocupado, y me encontré con una cara que no veía hace años. Rodrigo Fuentes, compañero de la facultad, de esos con los que compartías clases, trabajos prácticos, alguna que otra cerveza después de los finales. Nos habíamos graduado el mismo año, 2013, pero después cada uno tomó su camino y perdimos contacto. Lo último que supe de él fue que trabajaba en una empresa de consultoría, tan ambicioso como yo, tal vez más, pero el Rodrigo que tenía frente a mí era diferente. Seguía siendo el mismo tipo alto, de espaldas anchas, pelo castaño, pero había algo distinto en él. No sabría explicarlo con precisión en ese momento. Algo en sus ojos, en la forma en que sonreía. Una paz que yo no recordaba haber visto en nadie de nuestro ambiente. «Sebastián Morales. ¿Qué haces acá escondido?», me dijo con esa voz grave que lo caracterizaba. Me saqué los audífonos, me paré, nos dimos un abrazo de esos rápidos y torpes entre varones argentinos. «Rodrigo, hermano, ¿cuánto tiempo? ¿Qué andas haciendo por acá?». Él señaló una mesa vacía. «¿Tenés unos minutos? Me encantaría ponernos al día». Miré mi laptop, los planos, la lista de cosas pendientes. Iba a decir que no, que estaba ocupado, pero algo en su mirada me hizo cambiar de opinión. «Sdale, sentémonos». Nos acomodamos en una mesa del fondo. Él pidió un té chai, yo pedí otro café que no necesitaba. Empezamos con la típica conversación de reencuentro. ¿Qué habías estado haciendo? ¿Con quién te habías casado? ¿Dónde vivías ahora? Yo le conté la versión resumida y exitosa de mi vida. La constructora, los proyectos grandes, el departamento en Puerto Madero, mi esposa psicóloga. Él escuchaba asintiendo, pero yo notaba que me miraba de una forma extraña, como si viera más allá de las palabras. Cuando me tocó preguntar a mí, Rodrigo tomó aire y dijo: «Yo también trabajaba en consultoría, ¿te acordás? Estuve 5 años en Accenture, después me pasé a Deloitte. Ganaba bien, viajaba por todo el mundo, tenía todo lo que pensé que quería». Hablaba en pasado. «¿Renunciaste?», le pregunté sorprendido. Él sonrió. «Sí, hace 2 años».
Fue la mejor decisión de mi vida. Me quedé mirándolo esperando que continuara. Sebastián, yo estaba quemado, burnout total, ataques de pánico, insomnio, irritabilidad. ¿Te suena familiar? Me congelé. Era como si estuviera describiendo mi vida. ¿Cómo sabes? Él se inclinó hacia adelante. Porque te veo, hermano. Te veo en los ojos. Esa mirada la conozco. Es la misma que yo tenía. Me sentí desnudo, expuesto. Este tipo que no veía hace años me estaba leyendo en 5 minutos mejor que mi propia esposa en meses. No supe qué decir. Él continuó. Yo pensaba que si conseguía el siguiente ascenso, el siguiente proyecto, el siguiente reconocimiento, me iba a sentir realizado. Pero nunca era suficiente. Siempre había una meta más. Y cuando la alcanzaba, el vacío seguía ahí. Es como tratar de llenar un pozo sin fondo con cosas que no lo pueden llenar. Exactamente, eso era lo que yo sentía, pero no había podido expresar. ¿Y qué hiciste?, le pregunté, genuinamente curioso. Rodrigo tomó un sorbo de su té. Me miró directo a los ojos y dijo algo que nunca esperé escuchar. Conocí a Jesús y él cambió todo. Me quedé en silencio. ¿Jesús? ¿En serio? Rodrigo, el mismo que en la facultad se burlaba de los compañeros que iban a misa. ¿Ahora me estaba hablando de Jesús? Debió haber notado mi expresión porque se rió. Sé lo que estás pensando. Yo pensaba lo mismo. Creía que la religión era para gente débil, para los que no podían resolver sus problemas solos. Pero estaba equivocado. Sebas, completamente equivocado. Le pregunté cómo había pasado. Rodrigo me contó que en su peor momento, cuando estaba a punto de renunciar a todo, un compañero de trabajo lo invitó a un grupo de hombres que se reunía los miércoles en una iglesia en Palermo. Yo fui por compromiso, para que el tipo me dejara tranquilo. Pero cuando llegué ahí, cuando empecé a escuchar a otros profesionales, ingenieros, médicos, empresarios, contando historias similares a la mía y cómo habían encontrado propósito y paz en Cristo, algo en mí se quebró. Yo escuchaba escéptico pero interesado. Rodrigo no parecía fanático ni desequilibrado. Hablaba con la misma inteligencia y coherencia que yo recordaba, pero con algo adicional que no podía definir. Paz. Esa era la palabra. Paz genuina. Sebastián, yo sé que para vos esto puede sonar raro. Yo también pensaba que era raro. Pero te voy a decir algo. Durante años estuve buscando valor en lo que hacía, en lo que lograba, en lo que la gente pensaba de mí. Y Jesús me mostró que mi valor no viene de eso. Mi valor ya estaba establecido cuando Él murió en la cruz por mí. Yo no tengo que probarle nada a nadie. No tengo que competir. No tengo que ganar. Él ya ganó por mí. Había una convicción en sus palabras que me incomodaba y me atraía al mismo tiempo. Parte de mí quería rechazar todo lo que decía, catalogarlo como simplista, como escapismo religioso. Pero otra parte de mí, la parte que se despertaba a las 3 de la madrugada sintiendo ese vacío, esa parte estaba prestando atención. Rodrigo sacó su celular, buscó algo y me mostró la pantalla. Era la página de una iglesia, Catedral de la Fe, en Palermo. Este domingo hay un culto a las 11 de la mañana. ¿Por qué no venís? Solo una vez. Si no te gusta, no volvés y seguimos siendo amigos. Pero dame esta oportunidad. Creo que puede ayudarte. Miré la pantalla, miré a Rodrigo, miré mi café frío. Mi mente racional me decía que era ridículo, que yo no era de esos que van a la iglesia, que era una pérdida de tiempo. Pero algo más profundo, algo que yo había estado ignorando por meses, me decía que tal vez, solo tal vez, valía la pena intentar. No sé, Rodrigo, no soy religioso, no creo en esas cosas. Él sonrió. Yo tampoco creía, pero no te estoy invitando a una religión, Sebas. Te estoy invitando a conocer a una persona, a Jesús. Y Él es real, hermano, tan real como vos y yo sentados acá. Dale una oportunidad. ¿Qué podés perder? Esa pregunta me quedó dando vueltas. ¿Qué podía perder? Ya había perdido mi paz, mi matrimonio estaba en crisis, mi salud mental estaba medicada. ¿Qué más podía perder yendo 1 hora a una iglesia un domingo por la mañana? Está bien.
Dije finalmente, sorprendiéndome a mí mismo. Voy a ir, pero no te prometo nada. Rodrigo se iluminó. No necesito que me prometas nada, solo vení con el corazón abierto. Dios se encarga del resto. Anotó la dirección en una servilleta. Catedral de la Fe, calle Godoy Cruz 250, Palermo. Nos terminamos las bebidas hablando de otras cosas, de viejos compañeros, de anécdotas de la facultad, pero mi mente seguía volviendo a esa invitación. Cuando nos despedimos en la puerta del Starbucks, con el frío de agosto golpeándonos la cara, Rodrigo me abrazó fuerte y me dijo al oído, «Sebastián, Dios te ama, y tiene un propósito para tu vida que va más allá de cualquier edificio que puedas construir». Me soltó, me dio una palmada en el hombro y se fue caminando por Corrientes, perdiéndose entre la multitud. Yo me quedé ahí parado unos segundos, con la servilleta en el bolsillo del abrigo, sintiéndome extrañamente conmovido. Volví a mi laptop, traté de seguir trabajando, pero no podía concentrarme. Las palabras de Rodrigo resonaban en mi mente. Tu valor ya estaba establecido cuando él murió en la cruz por ti. ¿Qué significaba eso exactamente? Esa noche, en casa, Luciana notó que yo estaba distraído. Estábamos cenando en silencio como habíamos hecho durante semanas, pero yo no podía dejar de pensar en la conversación. Finalmente le dije, «Me encontré con Rodrigo Fuentes hoy. ¿Te acordás de él? De la facultad». Ella asintió, esperando que continuara. Me invitó a ir a una iglesia el domingo. Luciana levantó las cejas sorprendida. ¿A una iglesia, Rodrigo? ¿El mismo Rodrigo que conocí en nuestra boda que estaba borracho a las 10 de la noche? Me reí a pesar de todo. Sí, ese mismo. Dice que ahora es cristiano. Se ve diferente, Lucy. Se ve, no sé, en paz. Luciana dejó el tenedor. Me miró con esa mirada de terapeuta. ¿Y vas a ir? Me encogí de hombros. No sé. Probablemente no. No es lo mío. Ella tomó un sorbo de vino. Sebastián, en este punto, cualquier cosa que te ayude está bien. Si quieres ir, anda. Yo te apoyo. Había algo en su voz, una mezcla de esperanza y resignación, como si ella también estuviera desesperada porque algo cambiara en mí. Los días siguientes a esa conversación fueron extraños. Yo seguía con mi rutina normal. Trabajo, casa, medicamentos, insomnio. Pero había algo diferente. En los momentos quietos, cuando mi mente vagaba, me encontraba pensando en lo que Rodrigo había dicho. Valor que no se conquista, que se recibe. ¿Cómo era posible eso? Toda mi vida había sido sobre conquistar, sobre ganar, sobre demostrar. La idea de recibir algo sin merecerlo, sin ganarlo, me resultaba completamente ajena. El sábado por la noche le dije a Luciana, creo que voy a ir mañana a esa iglesia. Ella estaba en el sillón leyendo. Levantó la vista y sonrió levemente. ¿Bien? ¿Querés que te acompañe? Consideré la oferta por un segundo, pero negué con la cabeza. No, gracias. Prefiero ir solo la primera vez. No sé qué esperar y no quiero sentirme observado. Ella asintió comprensiva. Como quieras, suerte. El domingo me desperté temprano, aunque no tenía que estar ahí hasta las 11. Los nervios no me dejaban dormir. Me duché, me vestí casual, jeans, camisa, campera. No sabía qué se usaba para ir a la iglesia. Desayuné solo porque Luciana todavía dormía. A las 10:30 salí del departamento, tomé el auto y manejé hacia Palermo. La iglesia estaba en una esquina, un edificio que antes había sido algo más, tal vez un teatro o un cine. Había gente entrando, mero familias, parejas, jóvenes, ancianos. Todos parecían normales, no como los fanáticos religiosos que yo había imaginado. Estacioné a una cuadra. Me quedé unos minutos en el auto, debatiendo si realmente quería hacer esto. Finalmente, respiré hondo y salí. La entrada principal tenía unas puertas de vidrio grandes. Había gente recibiendo, sonriendo, dando la bienvenida. Una señora mayor de pelo blanco me saludó. «Buen día. ¿Es tu primera vez acá?» Asentí sin decir palabra. «Qué lindo. Bienvenido. Adelante. Pasa nomás». Entré a un lobby amplio con un café, mesas, gente conversando. Crucé hacia el auditorio principal y me impactó el tamaño.
Fácil cabían 500 personas, tal vez más. Ya estaba medio lleno. Había un escenario al frente con instrumentos musicales, pantallas grandes a los costados, luces profesionales. Parecía más un teatro que una iglesia tradicional. Me senté en una de las últimas filas, lo más cerca posible de la salida. Minutos después, Rodrigo apareció a mi lado. «Sebastián, viniste. No estaba seguro si vendrías». Nos dimos la mano. «Sí, bueno, acá estoy. Todavía no sé por qué», le dije medio en broma. Él se rió. «Ya vas a saber. Confía en mí». Se sentó a mi lado junto con una mujer joven que presentó como Valeria, su novia. Ella me saludó con calidez genuina. «Rodrigo me habló mucho de vos. Qué bueno que viniste». Las luces se atenuaron. El equipo de música subió al escenario y comenzó algo que yo nunca había experimentado. La música no era como los himnos aburridos que yo asociaba con la iglesia. Era música moderna, potente, con batería, guitarras eléctricas, voces que llenaban el auditorio. La gente se paró, levantó las manos, cantó con los ojos cerrados. Yo me quedé sentado, incómodo, observando. Pero algo en las letras me llamaba la atención. «Tu gracia es suficiente para mí», decía una canción. «No hay condenación para los que están en Cristo Jesús», decía otra. Después de varios cantos, un hombre subió al escenario. Tendría unos 45 años, jeans, camisa abierta, aspecto relajado pero con autoridad. Se presentó como el pastor Matías. Buenos días, familia. Hoy vamos a hablar de algo que creo que todos necesitamos escuchar, el peligro de buscar nuestra identidad en lo que hacemos en lugar de en quién somos en Cristo. Me enderecé en el asiento. Era como si este tipo estuviera hablándome directamente a mí. Abrió una Biblia, que yo nunca había leído en mi vida, y leyó un texto del Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 36. ¿Qué aprovecha al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Durante los siguientes 40 minutos, el pastor Matías habló sobre cómo la cultura moderna nos vende la mentira de que nuestro valor está en lo que logramos, en cuánto ganamos, en cuánto poder tenemos. Habló de ejecutivos exitosos que terminan en hospitales psiquiátricos, de empresarios millonarios que se suicidan, de personas que lo tienen todo y no tienen nada. Habló de cómo Jesús ofrece algo completamente diferente, una identidad que no depende de nuestro desempeño, un amor que no tiene que ganarse, una paz que el mundo no puede dar ni quitar. Yo estaba paralizado. Cada palabra era un martillo golpeando la pared que yo había construido alrededor de mi corazón. Sentí algo caliente en mis mejillas y me di cuenta de que estaba llorando. Yo, Sebastián Morales, ingeniero civil, gerente de proyectos, el tipo que siempre tenía todo bajo control, estaba llorando en público en una iglesia. Me sequé rápidamente las lágrimas esperando que nadie me viera, pero Rodrigo puso una mano en mi hombro, sin decir nada, solo dejándome saber que estaba ahí. El pastor terminó diciendo: «Si hoy viniste acá buscando, si tu corazón está cansado de correr detrás de cosas que no satisfacen, quiero que sepas que Jesús te ve, te conoce, te ama, y está esperando que vengas a Él. No con tus logros, no con tus méritos, sino simplemente como eres, quebrado, cansado, vacío. Él puede llenarte de una manera que nada más puede». Hubo un momento de silencio. Después el equipo de música volvió a tocar, algo suave esta vez. El pastor invitó a las personas que quisieran recibir oración a pasar adelante. Yo vi a varias personas levantarse y caminar al frente. Yo me quedé sentado, abrumado por todo lo que había escuchado y sentido. Cuando terminó el culto, Rodrigo me preguntó: «¿Qué te pareció?». Yo no sabía qué decir. Fue intenso. Fue todo lo que pude articular. Él sonrió. «Lo sé, la primera vez es así. ¿Querés que tomemos un café? Hay un lugar acá cerca. Podemos hablar si querés». Acepté. Fuimos a un café en Palermo Soho, La Matera, un lugar tranquilo con sillones cómodos. Pedimos café y nos sentamos. Rodrigo me dejó procesar en silencio por unos minutos. Finalmente le dije: «Rodrigo, todo lo que ese pastor dijo era como si estuviera leyendo mi mente.
¿Cómo puede ser que hable exactamente de lo que yo estoy viviendo? Rodrigo se inclinó hacia adelante, porque es la historia de todos por Sebas. Todos estamos buscando significado, propósito, valor. Y todos intentamos encontrarlo en lugares equivocados hasta que conocemos a Jesús. Él es la respuesta a esa búsqueda. No una religión, no un conjunto de reglas. Él, como persona. Le hice 1000 preguntas en ese café, sobre Dios, sobre la Biblia, sobre cómo funcionaba todo eso de ser cristiano. Rodrigo respondió con paciencia, sin predicarme, simplemente compartiendo su experiencia y lo que había aprendido. Cuando nos despedimos, ya era media tarde. Me dio un abrazo y me dijo, seguí viniendo, Sebastián, dale una oportunidad a esto, dale una oportunidad a Dios. Manejé de vuelta a Puerto Madero en un estado de confusión total. No sabía qué pensar, qué sentir, pero sabía que algo había pasado esa mañana. Algo había tocado una parte de mí que estaba dormida, o muerta, o escondida, bajo años de ambición y control. Una semilla había sido plantada, y aunque yo todavía no lo sabía, esa semilla estaba a punto de crecer y cambiar absolutamente todo. Los domingos siguientes volví a la iglesia. No se lo dije a Luciana al principio. Simplemente salía temprano con la excusa de que iba a hacer ejercicio o a trabajar en la oficina. No estaba listo para explicarle algo que yo mismo no entendía completamente. Cada culto era como pelar otra capa de la armadura que había construido durante años. El pastor Matías hablaba sobre temas que parecían diseñados específicamente para mí. El perfeccionismo, el temor al fracaso, la adicción al trabajo, la búsqueda de validación externa. Era incómodo y liberador al mismo tiempo. Después del tercer domingo, Rodrigo me invitó a un grupo de hombres que se reunía los miércoles por la noche en la iglesia. Es un grupo pequeño, Sebas, como 10 tipos, todos profesionales, algunos casados, algunos solteros. Nos juntamos a estudiar la Biblia, a orar, a compartir lo que nos pasa. Es un espacio seguro. La palabra orar me incomodó. Yo nunca había orado en mi vida, excepto tal vez de niño cuando mi abuela me hacía rezar antes de dormir. Pero accedí a ir. El primer miércoles llegué nervioso al salón donde se reunían. Era un espacio acogedor con sillones en círculo, luces cálidas, una mesa con café y galletitas. Los tipos empezaron a llegar. Había un médico cirujano, un abogado corporativo, un empresario dueño de una cadena de gimnasios, un arquitecto, un contador, algunos más jóvenes que trabajaban en startups tecnológicas. Todos normales. Algunos en jeans y zapatillas, otros más formales porque venían directo del trabajo. Rodrigo me presentó. Este es Sebastián, ingeniero civil, amigo de la facultad. Es su primera vez acá. Todos me saludaron con calidez genuina, sin juzgar, sin presionar. Nos sentamos y uno de los tipos, Pablo, el médico de unos 50 años con canas en las sienes, abrió en oración. Fue simple y directa. Señor, gracias por traernos acá esta noche. Gracias por Sebastián, por su valentía de venir. Te pedimos que nos hables esta noche, que nos enseñes lo que necesitamos aprender. En el nombre de Jesús, amén. Después empezaron a estudiar un capítulo de la Biblia, el libro de Filipenses. Yo no tenía Biblia, así que Rodrigo me prestó la suya. Leímos el capítulo 3, donde el apóstol Pablo habla de su pasado exitoso. Educación impecable, linaje respetable, logros religiosos. Y después dice algo que me golpeó como un puñetazo. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he considerado pérdida por amor a Cristo. Pablo continuaba diciendo que todo lo que antes valoraba, todos sus logros y credenciales, eran basura, comparado con conocer a Cristo. Uno de los tipos, Martín, el arquitecto de unos 38 años, compartió: yo me identifico mucho con este texto. Antes mi identidad estaba completamente en mis proyectos. Si ganaba un concurso, era alguien. Si perdía una licitación, era un fracaso. Mi estado emocional dependía completamente de mi éxito profesional.
Pero Cristo me mostró que mi identidad no está en lo que hago, sino en quién soy para Él. Soy hijo de Dios. Punto. Eso no cambia si tengo un mal día o si pierdo un proyecto. La conversación fluyó naturalmente. Cada uno compartió luchas similares. La tentación de encontrar valor en el trabajo, en el dinero, en el reconocimiento. Y cómo Jesús les había mostrado un camino diferente. Cuando me tocó hablar, al principio dije que solo estaba escuchando, que no tenía nada que compartir. Pero Pablo, el médico, me miró con ojos amables y dijo: «Sebastián, no hay presión, pero si querés contarnos por qué estás acá, nos encantaría escucharte». Y algo en mí se rompió. Les conté todo. Los ataques de pánico, los antidepresivos, el matrimonio que se estaba cayendo a pedazos, la sensación de vacío a pesar del éxito, las noches sin dormir preguntándome si esto era todo lo que había. Mientras hablaba, las lágrimas empezaron a caer. Estos hombres que apenas conocía me escucharon sin interrumpir, sin juzgar, algunos con sus propias lágrimas en los ojos. Cuando terminé, hubo un silencio respetuoso. Después Pablo dijo: «Sebastián, gracias por tu honestidad. Lo que estás describiendo es lo que todos hemos vivido de una forma u otra. Es el resultado de buscar vida donde no la hay. Pero la buena noticia es que Jesús ofrece vida verdadera, vida abundante, no ausencia de problemas, sino presencia de propósito y paz en medio de los problemas». Esa noche, antes de irnos, el grupo oró por mí. Pusieron sus manos en mis hombros y cada uno oró en voz alta, pidiendo por mi sanidad emocional, por mi matrimonio, porque conociera a Jesús de verdad. Yo nunca había experimentado algo así. Era extraño y hermoso al mismo tiempo. Cuando terminaron y abrí los ojos, sentí algo diferente. No puedo describirlo con precisión. Era como si un peso se hubiera aliviado un poco. Empecé a ir todos los miércoles y todos los domingos. Y entre semana, Rodrigo me pasaba versículos de la Biblia por WhatsApp, pequeñas reflexiones, palabras de ánimo. Una semana me mandó: «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Mateo 11:28. Ese mensaje me lo leí como 10 veces. ¿Era posible? ¿Podía realmente encontrar descanso? Decidí que necesitaba mi propia Biblia. Un sábado por la tarde fui a la librería El Ateneo Grand Splendid, esa librería famosa en un antiguo teatro en la avenida Santa Fe. Es un lugar majestuoso, con techos pintados, palcos convertidos en áreas de lectura. El escenario original ahora es un café. Fui a la sección de religión sintiéndome un poco ridículo, mirando alrededor para ver si alguien me reconocía. Había docenas de Biblias diferentes, con comentarios, sin comentarios, de estudio, para jóvenes, versiones antiguas, versiones modernas. Una empleada se acercó a ayudarme. Era una señora de unos 60 años con anteojos, colgando de una cadena. ¿Puedo ayudarlo en algo? Le dije que buscaba una Biblia, pero que no sabía cuál elegir. «Es para mí», agregué innecesariamente. Ella sonrió con sabiduría. «¿Es su primera Biblia?», asentí avergonzado. «No se preocupe, todos empezamos en algún momento. Le recomiendo esta». Sacó una Biblia de pasta negra, no muy grande, Nueva Versión Internacional. Es una traducción moderna, fácil de entender, y tiene algunas ayudas de estudio en el pie de página. La compré junto con un cuaderno para tomar notas. Cuando salí de la librería con la bolsa en la mano, me sentí como si hubiera comprado algo prohibido. Metí la bolsa en el baúl del auto antes de llegar a casa. Todavía no le había contado a Luciana sobre la iglesia, sobre el grupo de hombres, sobre lo que estaba pasando en mí. Pero ella no era tonta. Una noche durante la cena me preguntó directamente: «Sebastián, ¿qué está pasando con vos? Hace semanas que te veo diferente. Sales los domingos temprano, los miércoles llegas tarde, estás menos tenso pero más, no sé, distante de alguna forma». Dejé el tenedor, respiré hondo y le conté todo. Sobre el reencuentro con Rodrigo, sobre la iglesia, sobre el grupo de hombres, sobre cómo estaba empezando a cuestionar todo lo que había creído sobre la vida y el éxito. Luciana me escuchó en silencio,
con su cara profesional de terapeuta que no revela lo que piensa. Cuando terminé, tomó un sorbo de vino y dijo: «Sebastián, yo te veo mejor. No sé si es la iglesia o la comunidad, o simplemente que estás procesando cosas que necesitabas procesar, pero te veo mejor». Hizo una pausa. «Lo que me preocupa es que esto sea solo otra cosa a la que te vas a aferrar con obsesión. Otra búsqueda de perfección, ahora en versión religiosa». Sus palabras me dolieron porque tenían algo de verdad. Yo era el tipo de persona que se metía de lleno en las cosas. Todo o nada. No creo que sea eso, Lucy. Esto es diferente. Por primera vez en mi vida, no estoy buscando ser perfecto o ganarme algo. Estoy aprendiendo sobre gracia, sobre recibir en lugar de conquistar. Ella asintió escéptica. «Bueno, ojalá. Solo tengo miedo de perderte en otra cosa». Los meses siguientes fueron de lucha interna constante. Empecé a leer la Biblia por las mañanas antes de ir al trabajo. Me levantaba media hora más temprano, me preparaba un café y me sentaba en el balcón con vista al río. Empecé por el Evangelio de Juan, como me había recomendado Rodrigo. Leía lentamente, subrayando cosas que me impactaban, escribiendo preguntas en mi cuaderno. Una mañana leí: «Yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer». Juan 15:5. Esas palabras me persiguieron todo el día. Separado de Cristo, nada puedo hacer. Toda mi vida había sido sobre lo que yo podía hacer, lo que yo podía lograr. La idea de depender completamente de alguien más iba contra todo mi entrenamiento como ingeniero, como profesional, como hombre moderno. En el trabajo empezaron a notar cambios. Yo estaba menos obsesionado, menos ansioso por cada detalle, delegaba más, confiaba más en mi equipo. Fernando, el director general, me llamó a su oficina un día. «Sebastián, ¿todo bien? Te veo distinto últimamente. Menos, no sé, menos neurótico», dijo con una sonrisa. Le dije que estaba trabajando en mi salud mental, que había encontrado algunas herramientas que me estaban ayudando. No mencioné la iglesia porque no sabía cómo explicarlo, pero el cambio más grande vino en septiembre. La iglesia organizó un retiro espiritual de fin de semana en un campo en Pilar, en la zona norte del Gran Buenos Aires. Rodrigo me invitó. «Sebas, tenés que venir. Es intenso pero transformador. 2 días y medio desconectados de todo, solo focalizados en Dios». Yo dudé. 2 días era mucho tiempo. Tenía proyectos pendientes, reuniones que podía programar, pero algo en mí sabía que necesitaba ir. Le pedí a Luciana permiso, lo cual era extraño porque nosotros no funcionábamos así, pero sentía que necesitaba su bendición. Ella me miró sorprendida. «¿Me estás pidiendo permiso para ir? Anda, Sebastián. Si esto te está ayudando, anda». Había tristeza en sus ojos, como si supiera que yo estaba yendo a un lugar donde ella no podía seguirme todavía. El viernes por la tarde, salimos en varios autos hacia Pilar. Éramos como 80 personas, hombres y mujeres, de todas las edades. El lugar era un campo amplio con un salón grande, cabañas para dormir, árboles, un lago pequeño. Hermoso y tranquilo. Dejamos los celulares en una caja a la entrada, completamente desconectados del mundo exterior. El retiro era intenso. Adoración por horas, enseñanzas profundas sobre identidad en Cristo, momentos de silencio y reflexión, oración en grupos pequeños. El sábado por la noche, después de una sesión particularmente emotiva sobre el amor incondicional de Dios, el pastor Matías nos dio tiempo para estar a solas con Dios. Vayan a algún lugar del campo, caminen, siéntense, hablen con Dios. Él quiere encontrarse con ustedes. Yo caminé hasta el lago. Era una noche clara de septiembre, con luna casi llena. Me senté en el pasto cerca del agua, rodeado de silencio, excepto por los grillos y el viento en los árboles. Y por primera vez en mi vida adulta, oré de verdad. No una oración religiosa y formal, sino una conversación honesta con Dios. Dios, no sé si me estás escuchando, no sé si realmente existís, pero estoy acá porque estoy desesperado.
Estoy cansado de vivir así. Estoy cansado de correr y nunca llegar. Estoy cansado de estar vacío. Si sos real, si realmente me ves, te pido que me muestres. Te pido que me cambies. Ya no quiero vivir para mi carrera, para mi éxito, para mi ego. Quiero vivir para algo que valga la pena. Quiero vivir para vos, si me aceptás así, quebrado como estoy. Y ahí, sentado junto a ese lago en medio de la noche, lloré como no había llorado en años. Lloré por todo el tiempo perdido persiguiendo cosas que no importaban. Lloré por mi matrimonio roto. Lloré por la persona que me había convertido y en medio de ese llanto sentí algo que nunca había sentido: paz. Una paz que no venía de mis circunstancias, porque mis circunstancias no habían cambiado. Venía de otro lugar, de alguien. No escuché una voz audible, no vi una luz del cielo, pero supe, con una certeza que no puedo explicar racionalmente, que Dios estaba ahí, que me escuchaba, que me amaba, que me aceptaba. No por lo que había logrado, sino simplemente porque era su hijo. En ese momento dejé todo a sus pies. Mi carrera, mis ambiciones, mi necesidad de control, mi matrimonio, mi futuro. Todo. Es tuyo, Dios. Haz conmigo lo que quieras. Ya no quiero estar a cargo. Me quedé ahí sentado durante horas. No sé cuánto tiempo exactamente. Cuando finalmente volví al salón principal, algunos todavía estaban adorando. Otros estaban sentados en silencio. Rodrigo me vio entrar y por mi cara supo que algo había pasado. Se acercó, me abrazó y solo dijo: «Bienvenido a la familia, hermano». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses, sin medicamentos, sin ansiedad, sin el peso del mundo en mis hombros. Algo fundamental había cambiado. Yo había muerto a mi vieja forma de vivir. Y aunque todavía no sabía cómo se vería la nueva, sabía que no estaría solo en el camino. Cristo estaba conmigo. Y eso lo cambiaba absolutamente todo. Volví de ese retiro en Pilar siendo una persona diferente. No en el sentido de que todos mis problemas habían desaparecido mágicamente, sino en que algo profundo dentro de mí había sido reordenado. Las prioridades habían cambiado, la perspectiva había cambiado, yo había cambiado. El lunes por la mañana, cuando me desperté en mi cama de Puerto Madero, lo primero que hice no fue revisar el celular como había hecho durante años. Lo primero que hice fue orar. Fue torpe, desorganizado, probablemente teológicamente incorrecto, pero era real. Buenos días, Dios. Gracias por este día. Ayúdame a vivirlo para vos y no para mí. Luciana notó el cambio inmediatamente. Durante el desayuno me observaba con una mezcla de curiosidad y cautela, como si yo fuera un extraño que se parecía a su esposo. «¿Qué te pasó en ese retiro?», me preguntó finalmente, con su taza de café entre las manos. Yo traté de explicarle, de contarle sobre esa noche junto al lago, sobre la paz que había sentido, sobre la decisión de entregar mi vida a Cristo. Ella escuchó en silencio, su rostro profesional de psicóloga evaluando cada palabra. Cuando terminé, simplemente dijo: «Sebastián, te veo distinto. No sé si entiendo todo lo que me estás diciendo, pero si esto te hace bien, me parece bien». Había algo en su tono que me dolió, una distancia, como si yo me estuviera yendo a un lugar donde ella no podía o no quería seguirme. Le tomé la mano por encima de la mesa, algo que no había hecho en meses. «Lucy, sé que esto es raro para vos. Yo también pensé que era raro hace unos meses, pero te prometo que no me estoy volviendo un fanático. Solo estoy encontrando algo que me hacía falta, algo que necesitaba». Ella apretó mi mano levemente, pero no dijo nada más. En el trabajo, empecé a tomar decisiones que antes me hubieran parecido impensables. Teníamos una propuesta para un proyecto enorme en Mendoza, un complejo hotelero de lujo que requeriría que yo viajara allá cada semana durante al menos un año. Era exactamente el tipo de proyecto que yo hubiera perseguido con obsesión 6 meses atrás. Millones de dólares en juego, prestigio, la oportunidad de trabajar con inversores internacionales. Pero cuando me senté a evaluar la propuesta, algo en mi interior me decía que no era el camino. Le pedí una reunión a Fernando, el director general, en su oficina del piso 22 de la Torre Aqualina.
Fernando es un hombre de 62 años, con canas perfectamente peinadas, siempre en traje a medida, de los que creen que el trabajo es la vida y la vida es el trabajo. Se sorprendió cuando le dije que quería declinar el proyecto de Mendoza. ¿Declinar? Sebastián, este es el tipo de proyecto por el que la gente pelea. ¿Por qué querrías declinarlo? Respiré hondo y fui honesto. Fernando, he estado replanteándome mis prioridades. Mi matrimonio está sufriendo, mi salud mental ha estado mal, y creo que necesito enfocarme en proyectos que no requieran tanto sacrificio personal. Puedo seguir siendo efectivo para la empresa sin destruirme en el proceso. Fernando me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Sebastián, vos siempre fuiste el más ambicioso del equipo. ¿Qué te pasó? Le conté, con algo de temor, sobre mi crisis de ansiedad, sobre el proceso que estaba atravesando, sobre haber encontrado fe. No mencioné específicamente la iglesia o Cristo porque no quería que pensara que me había vuelto loco. Fernando escuchó reclinado en su silla de cuero, con las manos entrelazadas sobre su escritorio de roble. Cuando terminé, suspiró profundo. Sebastián, te voy a ser honesto. Me preocupa que estés tirando tu carrera por la borda, pero también te he visto estos últimos meses y sé que no estabas bien. Si necesitas un ritmo más lento por un tiempo, lo entiendo. Le vamos a pasar el proyecto de Mendoza a Julio. Vos te concentrás en los proyectos locales. Fue una conversación incómoda pero necesaria. Sentí que había cruzado una línea. Había elegido mi bienestar y mi familia por encima de la ambición profesional, y aunque parte de mí sentía miedo de lo que eso significaba para mi futuro en la empresa, otra parte, la parte que había encontrado paz en Pilar, sabía que había tomado la decisión correcta. Los siguientes meses fueron de ajuste. Empecé a salir de la oficina a las 6 de la tarde en lugar de a las 10. Los fines de semana dejé la laptop en el estudio. Dediqué las mañanas de sábado a leer la Biblia y estudiar, algo que nunca pensé que haría. Los domingos iba al culto y después me quedaba almorzando con el grupo de la iglesia en alguna parrilla o restaurante de Palermo. Estaba construyendo comunidad, algo que nunca había valorado. Pero con Luciana las cosas se estaban complicando. Mientras más me involucraba en la iglesia, más distante se ponía ella. No era hostil, pero tampoco participaba. La invité varias veces a que me acompañara al culto, siempre con la misma respuesta. No, gracias. Vos andás si querés, pero no es lo mío. Una noche, después de que volví de la reunión del miércoles con el grupo de hombres, estaba particularmente animado compartiendo lo que habíamos estudiado. Y ella explotó. Basta, Sebastián, basta con la iglesia, con la Biblia, con Jesús. Es lo único de lo que hablas. ¿Te das cuenta de que te estás convirtiendo en eso que siempre criticaste? ¿En un fanático religioso? Sus palabras me golpearon como cachetadas. Me quedé en silencio, procesando. Ella continuó, con lágrimas de frustración en los ojos. Yo te extraño, Sebastián. Extraño al hombre con el que me casé. Sí, estabas estresado, pero al menos estábamos juntos. Ahora te tengo acá físicamente, pero estás en otro mundo. Un mundo donde yo no estoy y donde aparentemente no soy bienvenida. Me senté a su lado en el sofá. Traté de tomarle la mano, pero ella la retiró. Lucy, yo te entiendo. Sé que esto es difícil para vos, pero te juro que no me estoy alejando de vos. Estoy tratando de ser una mejor versión de mí mismo. Una versión que puede ser mejor esposo, mejor persona. Ella se secó las lágrimas con enojo. ¿Mejor esposo? Sebastián, hace 2 meses que no tenemos una noche juntos de verdad. Todo es iglesia, grupo de hombres, retiros. ¿Cuándo hay tiempo para nosotros? Tenía razón. Me había sumergido tanto en este nuevo mundo que había descuidado lo más importante que tenía, mi matrimonio. Esa noche hablamos hasta tarde. Le propuse que hiciéramos terapia de pareja, algo que ella había sugerido hace tiempo y yo había rechazado. También le prometí que equilibraría mejor mi tiempo, que no dejaría que la iglesia consumiera todo. Y le pedí con toda la vulnerabilidad que pude reunir que al menos viniera una vez conmigo
al culto. Solo una vez, Lucy. Si odias todo, nunca más te vuelvo a invitar, pero dame la oportunidad de compartir esto con vos. Ella aceptó, creo que más por agotamiento que por convicción. El siguiente domingo, Luciana me acompañó a la Catedral de la Fe. Se vistió casual pero elegante, como si fuera a una reunión de trabajo. Durante todo el camino estuvo callada, mirando por la ventana del auto. Yo oré en silencio, pidiendo que algo tocara su corazón, como había tocado el mío. Entramos juntos. Varias personas del grupo me saludaron, sorprendidos y contentos de ver que traía a mi esposa. Rodrigo y Valeria, su novia, se acercaron inmediatamente. Valeria abrazó a Luciana con calidez genuina. «Luciana, qué lindo que viniste. Sebastián habla todo el tiempo de vos». Luciana sonrió educadamente, su sonrisa profesional, que no llega a los ojos. El culto ese día fue sobre el matrimonio y las relaciones. No pude creer el timing. El pastor Matías habló sobre cómo Cristo transforma no solo individuos, sino relaciones, sobre cómo el Evangelio redefine lo que significa amar al otro, servir al otro, perdonar al otro. Habló sobre matrimonios que estaban al borde del divorcio y fueron restaurados por el poder de Dios. Yo miraba de reojo a Luciana, tratando de leer su expresión. Estaba atenta. Eso era claro, pero su cara no revelaba lo que pensaba. Cuando terminó el culto, le pregunté qué le había parecido. Interesante. Fue todo lo que dijo. No presioné. En el auto de vuelta a casa, después de varios minutos de silencio, ella habló. «Sebastián, entiendo por qué te gusta ir ahí. La gente es amable. El mensaje es esperanzador. Pero no sé si es para mí. Yo soy psicóloga. Yo creo en la ciencia, en la terapia, en el trabajo interno. Esto de Dios que soluciona todo. Me suena, no sé, simplista». Quise defenderlo, explicarle que no era simplista, sino profundo, que no se trataba de que Dios soluciona todo mágicamente, sino de tener una fuente de fortaleza y propósito más allá de uno mismo. Pero me contuve. Recordé algo que Pablo, el médico del grupo de hombres, me había dicho: «No podés convencer a nadie de la fe, Sebastián. Solo Dios puede abrir los ojos. Tu trabajo es amar a tu esposa, servirla, mostrarle a Cristo con tu vida, no con tus palabras». Así que simplemente le dije: «Está bien, Lucy. Gracias por venir. Significa mucho para mí que hayas intentado». Ella asintió y no volvimos a hablar del tema ese día. Las semanas siguientes fueron de pequeños cambios. Empecé a aplicar lo que estaba aprendiendo en la Biblia a mi matrimonio. Servir sin esperar nada a cambio. Perdonar rápido. Escuchar de verdad. Una noche llegué a casa con flores sin ninguna razón especial. Luciana las recibió sorprendida. «¿Qué es esto?», le sonreí. «Nada. Solo quería decirte que te amo y que aprecio que estés conmigo a pesar de todo». Vi lágrimas en sus ojos. «Hace años que no me traías flores sin motivo». Otra noche, después de cenar, le propuse que camináramos por la costanera de Puerto Madero, algo que solíamos hacer cuando éramos novios, pero que habíamos dejado de hacer hace mucho. Caminamos tomados de la mano, en silencio al principio, solo disfrutando de la noche y las luces de la ciudad reflejadas en el agua. Después hablamos, realmente hablamos, sobre nosotros, sobre nuestros sueños, sobre nuestros miedos, sobre cómo habíamos llegado a este punto donde éramos extraños viviendo juntos. Luciana me confesó que había considerado el divorcio varios meses atrás. «Estaba tan sola, Sebastián. Vivía con vos, pero estaba completamente sola. Y pensé que tal vez sería mejor estar sola de verdad que estar sola al lado de alguien». Sus palabras me partieron el corazón. Le pedí perdón, con lágrimas cayendo por mi cara ahí en medio de la costanera. «Perdóname, Lucy. Perdóname por haberte abandonado emocionalmente, por haber priorizado todo por encima de vos. No tengo excusas, pero quiero que sepas que estoy comprometido a cambiar, a ser el esposo que mereces». Ella lloró conmigo, y esa noche, por primera vez en muchos meses, realmente nos conectamos. No fue perfecta, no fue como en las películas, pero fue real, fue un comienzo. En el trabajo también empezaron a pasar cosas interesantes.
Mi cambio de actitud no pasó desapercibido. Marcelo, mi socio en varios proyectos, me invitó a almorzar un día en una parrilla cerca de la oficina, Don Julio, en Palermo. Entre el vino y el bife de chorizo, me preguntó directamente: «Sebas, ¿qué te pasó? Y no me vengas con que nada, porque te conozco hace 15 años. Estás diferente, más tranquilo, menos ansioso. ¿Es la terapia? ¿Medicación nueva?» Decidí ser honesto. Le conté sobre la iglesia, sobre mi experiencia con Cristo, sobre cómo estaba reordenando mi vida. Esperaba que se burlara o que cambiara de tema incómodo. En cambio, se quedó en silencio por un momento y después dijo: «Yo también estoy quemado, hermano. Hace meses que siento que no tiene sentido nada de lo que hago. Gano bien, pero ¿para qué? ¿Para comprar más cosas que no necesito? No tengo paz. Mi esposa amenaza con dejarme porque nunca estoy presente. Tal vez necesito lo que vos encontraste». Lo invité al grupo de hombres del miércoles. Para mi sorpresa, aceptó. Vino tímido, escéptico, pero vino, y siguió viniendo. Y después empezó a ir a los cultos del domingo. Ver a mi amigo de la facultad empezar el mismo camino que yo había empezado meses atrás fue uno de los regalos más lindos que Dios me dio en esa temporada. Pero no todo era fácil. Había días donde la tentación de volver a mis viejos patrones era fuerte. Días donde quería tomar el control nuevamente, donde quería obsesionarme con el trabajo, donde la ansiedad volvía y me susurraba que Dios no era suficiente. En esos días, el grupo de hombres fue mi salvavidas. Rodrigo, Pablo, Martín y los demás me recordaban constantemente quién era en Cristo. Me alentaban, oraban por mí. Una noche particularmente difícil, después de un día estresante en la obra donde todo había salido mal, llamé a Rodrigo a las 11 de la noche. «Rodrigo, perdón por llamar tarde, pero estoy mal. Siento que vuelvo a caer en lo mismo». Él no dudó. «Dame 20 minutos, voy para tu casa». Vino con 2 cafés de un Starbucks que estaba abierto. Nos sentamos en el balcón de mi departamento y simplemente estuvo ahí. No me dio soluciones fáciles o versículos mágicos. Solo estuvo presente y oró conmigo. Y me recordó que la santificación es un proceso, que los tropiezos son parte del camino, que Dios no me había soltado. En octubre, 3 meses después del retiro en Pilar, el pastor Matías anunció que habría una celebración de bautismos en la iglesia el siguiente mes. El bautismo era algo que yo había estado considerando. En el grupo de hombres habíamos estudiado el significado, un símbolo público de muerte a la vieja vida y resurrección a la nueva vida en Cristo. No era mágico, no te salvaba, pero era una declaración pública de fe. Algo en mí sabía que necesitaba hacerlo. Le conté a Luciana sobre mi decisión de bautizarme. Esperaba resistencia, pero en cambio me sorprendió. ¿Puedo ir? ¿A verte bautizar? Por supuesto que podía. Lucy, me encantaría que estuvieras. Ella asintió. Sigo sin entender completamente todo esto, Sebastián, pero te veo genuinamente diferente, más en paz, más presente. Si esto es lo que te está cambiando, quiero apoyarte. Y después dijo algo que nunca esperé. Y si te soy honesta, me tiene curiosidad. Tal vez yo también necesito explorar esto. No prometo nada, pero tal vez podría intentar venir más seguido. A ver de qué se trata realmente, Ma. Mi corazón casi explota de alegría. No quise presionarla, solo la abracé. Eso me haría muy feliz. Pero sin presión, a tu tiempo. El día del bautismo, en noviembre, era una hermosa tarde de primavera porteña. La iglesia había montado una pileta inflable grande en el escenario. Éramos como 30 personas que nos íbamos a bautizar ese día. Yo estaba nervioso pero emocionado. Mi familia no vino. La mayoría no sabían de mi fe o la veían con escepticismo. Pero Luciana estaba ahí, sentada en la 5ª fila, junto a Rodrigo, Valeria y el grupo de hombres que se había convertido en mi familia espiritual. Cuando me tocó mi turno, subí al escenario con la ropa que te dan para el bautismo. El pastor Matías me recibió dentro de la pileta con una sonrisa. «Sebastián, ¿por qué querés bautizarte hoy?»
Era la pregunta que le hacían a cada uno. Mi voz tembló un poco cuando respondí, porque durante 34 años viví para mí mismo, para mi éxito, para mi ego, y descubrí que ese camino solo lleva al vacío. Jesús me mostró un camino diferente, un camino de propósito, de paz, de vida verdadera. Hoy quiero declarar públicamente que mi vida ya no es mía, es de Él. El pastor sonrió, puso una mano en mi espalda y dijo, Sebastián Morales, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para sepultar tu vieja vida y resucitar a una nueva en Cristo. Me sumergió en el agua y cuando salí, escuché los aplausos y gritos de celebración de toda la congregación. Pero lo que más me impactó fue ver a Luciana en la quinta fila, llorando. No lágrimas de tristeza, lágrimas de algo más. Esperanza, tal vez. Después de la ceremonia, Luciana se me acercó y me abrazó fuerte. Susurró en mi oído, «Estoy orgullosa de vos, Sebastián, y creo que quiero explorar esto también. Este Jesús que te cambió tanto, quiero conocerlo». Mi corazón se llenó de una alegría que no puedo describir con palabras. Dios no solo me estaba transformando a mí, estaba restaurando lo que yo había roto, estaba sanando lo que yo había herido, estaba reconstruyendo sobre ruinas nuevas. Han pasado 2 años desde aquel día en que me bauticé en la Catedral de la Fe, 2 años que han sido los más transformadores de mi vida. No puedo decir que todo ha sido fácil, porque sería mentir, pero puedo decir con total honestidad que he encontrado algo que busqué durante décadas en los lugares equivocados: plenitud, esa sensación de estar completo, de tener propósito, de que la vida tiene sentido más allá de lo que yo puedo lograr o acumular. Luciana se bautizó conmigo 6 meses después de mi propio bautismo. Fue en abril de 2023, en una celebración aún más emotiva que la primera. Verla a ella, mi esposa escéptica, la psicóloga que creía solo en la ciencia, parada en esa pileta declarando públicamente su fe en Cristo, fue uno de los momentos más hermosos de mi vida. Lloré como un niño. Rodrigo, que estaba a mi lado, me abrazó y me dijo, «¿Ves, hermano? Dios es fiel. Siempre es fiel». El proceso de Luciana fue diferente al mío. Ella vino a la fe desde un lugar más intelectual, haciendo 1000 preguntas, leyendo libros de apologética cristiana, debatiendo teología con el pastor Matías en largas conversaciones después de los cultos. Compró una Biblia de estudio con comentarios académicos y la llenó de notas al margen, subrayados, referencias cruzadas. Yo me reía viéndola estudiar las Escrituras con la misma intensidad con que había estudiado psicología en la universidad. Pero llegó un punto donde lo intelectual se encontró con lo experiencial. Fue en un retiro de mujeres que organizó la iglesia en un campo en Luján, al oeste de Buenos Aires. Luciana volvió de ese retiro radiante, diferente. «Lo sentí, Sebastián», me dijo esa noche en nuestro departamento con los ojos brillantes. Sentí su presencia, sentí su amor. Ya no es solo algo que creo en mi cabeza, es algo que sé en mi corazón. Nos abrazamos y lloramos juntos, agradecidos porque Dios no solo nos había salvado individualmente, sino que estaba restaurando nuestro matrimonio. Y vaya que lo necesitábamos. Los primeros meses después de mi conversión habían sido difíciles para nuestra relación. Yo estaba tan emocionado con mi nueva fe que a veces era insensible a los tiempos de Luciana. Quería que ella experimentara lo mismo que yo, inmediatamente, al mismo ritmo. Pero el pastor Matías me aconsejó sabiamente, «No, Sebastián, cada persona tiene su propio camino con Dios. Tu trabajo no es convertir a tu esposa. Tu trabajo es amarla como Cristo amó a la iglesia. Dios se encarga del resto». Entonces empecé a enfocarme en ser mejor esposo. No un esposo perfecto, porque la perfección es imposible, sino un esposo presente, atento, amoroso. Dejé de predicarle y empecé a servirle. Lavaba los platos sin que me lo pidiera. Le preparaba el desayuno los sábados.
La escuchaba cuando me contaba sobre sus pacientes, sin distraerme con el celular. Oraba por ella en privado, pidiéndole a Dios que abriera su corazón en su tiempo perfecto. Y funcionó, no por mi perfección, sino por la gracia de Dios. Luciana empezó a ver algo en mí que le llamaba la atención. No sé qué es, me dijo una noche, pero hay algo diferente en vos, una paz que no tenías antes, una paciencia, una ternura. Y quiero lo que vos tenés. Esas palabras fueron música para mis oídos. Nuestro matrimonio hoy es completamente diferente de lo que era hace 2 años. No perfecto, insisto en eso, porque seguimos siendo 2 personas imperfectas aprendiendo a amarse. Pero ahora tenemos un fundamento que antes no teníamos. Oramos juntos todas las noches antes de dormir. Leemos la Biblia juntos los domingos en la mañana, tomando mate en el balcón. Servimos juntos en la iglesia, ella en el equipo de consejería, ayudando a personas que están pasando por crisis emocionales, y yo en el equipo de diáconos, apoyando las necesidades prácticas de la congregación. En el trabajo también todo cambió. Después de rechazar aquel proyecto en Mendoza, hubo un tiempo donde pensé que había arruinado mi carrera. Algunos colegas me veían como alguien que había perdido la ambición, que se había ablandado, Mostyn. Pero curiosamente, al soltar mi necesidad de control y reconocimiento, empecé a trabajar con más libertad y creatividad. Ya no estaba trabajando para probarle algo a alguien o para llenar un vacío. Estaba trabajando como un acto de servicio, usando los talentos que Dios me había dado para bendecir a otros. En 2023 se presentó una oportunidad que nunca hubiera buscado en mi vida anterior. La iglesia me conectó con una organización sin fin. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. Maybe it's knowing when to walk away. We try to hold what we're slipping through, like sand running from our hands. Every promise started losing shape. We couldn't be what we once planned. Your eyes would look right through mine, like you were already gone. We stayed too long in a fading light, trying to prove we still. It hurt good, more than I can say. But maybe love isn't holding on. De lucro que trabaja en vivienda social para comunidades vulnerables. Necesitaban un
ingeniero civil que los asesorara en un proyecto de construcción de viviendas dignas en Villa 31, una de las villas más grandes de Buenos Aires, ubicada literalmente a la sombra de los edificios más lujosos de Retiro. Al principio dudé. No pagaba nada, era trabajo voluntario, y mi calendario ya estaba lleno con proyectos pagos. Pero Luciana me animó. Sebastián, ¿no es esto exactamente lo que has estado diciendo? ¿Que querés que tu trabajo tenga propósito eterno? Esta es tu oportunidad. Tenía razón, así que acepté. Empecé a dedicar los sábados por la mañana a trabajar con esta organización. Conocí a familias increíbles en Villa 31, gente que vivía en condiciones precarias, pero tenía una fe y una alegría que me dejaban asombrado. Mujeres solas criando 3, 4 hijos en piezas de 4 por 4 metros. Hombres trabajando en lo que podían para poner comida en la mesa. Chicos jugando al fútbol en calles de tierra, soñando con un futuro mejor. Diseñé junto con un equipo de arquitectos un modelo de vivienda social que era digno pero económico. Conseguimos financiamiento a través de la Iglesia y otras organizaciones. Y en octubre de 2023 empezamos la construcción de las primeras 10 unidades. Ver esos proyectos levantarse, saber que familias reales iban a tener un techo digno por primera vez en sus vidas, me llenaba de una satisfacción que ningún edificio corporativo millonario me había dado jamás. Una tarde de sábado, estaba en la obra en Villa 31 supervisando unos detalles de la estructura. Hacía calor. Yo estaba sudado, con ropa de trabajo sucia, casco en la cabeza. Un nene de unos 7 años se me acercó. Emanuel se llamaba, hijo de una de las familias beneficiarias. Me miró con esos ojos enormes cafés y me preguntó, ¿vos sos el que está haciendo nuestra casa? Asentí sonriendo. Él se quedó pensando un momento y después dijo, «Gracias, señor. Mi mamá dice que es un milagro, que Dios te mandó». Me tuve que dar vuelta para que no me viera llorar. Ese nene no sabía que el milagro no era que yo estuviera ahí. El milagro era que Dios había tomado a un tipo obsesionado con el éxito y lo había transformado en alguien que encontraba gozo sirviendo a los más vulnerables. Ese era el verdadero milagro. En la constructora, mi cambio de enfoque tampoco pasó desapercibido. Fernando, el director general, me llamó a su oficina a principios de 2024. Pensé que me iba a despedir o que me iba a dar un ultimátum. O volvía a ser el Sebastián ambicioso de antes, o me iba. En cambio, me sorprendió completamente. Sebastián, he estado observándote estos 2 años. Al principio pensé que estabas cometiendo un error de carrera, que te estabas tirando todo a perder, pero me equivoqué. Se paró y caminó hacia la ventana de su oficina con vista a toda la ciudad. Sos más productivo ahora que antes. Tus proyectos salen mejor. Tu equipo te respeta más. Y lo más importante, sos feliz. En 20 años trabajando juntos, nunca te había visto realmente feliz hasta ahora. Hizo una pausa, como si le costara decir lo siguiente. Tengo 64 años, Sebastián. He dedicado toda mi vida a esta empresa. Tengo 3 ex-esposas, 2 hijos que apenas me hablan, más dinero del que puedo gastar. Y cuando me despierto en las mañanas, me pregunto para qué. Vi lo que te pasó a vos, vi cómo estabas al borde del colapso, y me veo a mí mismo en ese lugar. ¿Qué hiciste? ¿Cómo encontraste lo que encontraste? Por primera vez en mi vida profesional, compartí mi fe con mi jefe. Le conté todo, los ataques de pánico, el vacío existencial, el encuentro con Rodrigo, la iglesia, Cristo, cómo había entregado mi vida y todo había cambiado. Fernando escuchó sin interrumpir, cosa rara en él. Cuando terminé, simplemente dijo, ¿puedo ir con vos algún domingo? A esa iglesia. Casi me caigo de la silla. Fernando, el workaholic, que nunca descansaba. ¿Queriendo ir a la iglesia? Por supuesto, Fernando, cuando quieras. Fue al siguiente domingo. Y después al siguiente. Y después empezó a venir al grupo de hombres los miércoles. Ver a este hombre de 64 años, duro como una piedra, quebrantarse y llorar frente a un grupo de tipos hablando de su vida vacía a pesar del éxito. Fue uno de los testimonios más poderosos que he visto del poder transformador de Cristo.
Fernando se entregó a Cristo 3 meses después de empezar a venir a la iglesia. Se bautizó en una ceremonia emotiva donde sus hijos, sorprendidos y escépticos al principio, vinieron a verlo. Después del bautismo, me abrazó y me dijo con lágrimas: «Gracias, Sebastián, me salvaste la vida». Yo negué con la cabeza: «No fui yo, Fernando, fue Cristo. Yo solo te mostré el camino que Él me mostró a mí». Hoy, sentado en el mismo balcón de mi departamento en Puerto Madero, donde hace 3 años me paraba en las madrugadas, sintiendo ese vacío terrible, miro la misma vista del río y los edificios iluminados, pero todo se ve diferente. No porque la ciudad haya cambiado, sino porque yo cambié. Ya no miro esas luces con envidia o ansiedad, preguntándome si he logrado suficiente. Las miro con gratitud, sabiendo que cada día es un regalo, que mi valor no está en lo que construyo, sino en quién me construyó a mí. Sigo siendo ingeniero. Sigo trabajando en proyectos grandes. La diferencia es que ahora trabajo desde el descanso, no para el descanso. Trabajo porque Dios me dio estos talentos y quiero honrarlo con ellos, no porque necesito probarle algo a alguien o llenar un vacío en mi corazón. Ese vacío fue llenado por alguien que el dinero nunca pudo comprar y el éxito nunca pudo alcanzar. Luciana y yo soñamos ahora con adoptar. Después de años enfocados en nuestras carreras, postergando hijos para más adelante, nos dimos cuenta de que ese, más adelante, siempre se alejaba. Pero ahora, con nuestras prioridades reordenadas, con Cristo al centro de nuestro matrimonio, sentimos que es el tiempo. Estamos en el proceso de adopción, orando para que Dios nos muestre qué niño o niña Él tiene preparado para nosotros. Queremos darle a un niño el hogar y el amor que merece, y enseñarle desde pequeño lo que a nosotros nos tomó décadas aprender, que el valor no se conquista, se recibe en la cruz. El otro día fui a la librería El Ateneo Grand Splendid, esa misma donde compré mi primera Biblia hace 2 años. Volví a la sección de religión, pero esta vez no era para comprar para mí. Compré 5 Biblias para regalar, una para Marcelo, que sigue creciendo en su fe, una para un compañero de trabajo que me preguntó qué me había pasado, una para Emanuel, el nene de Villa 31, que ya tiene edad para empezar a leer, una para Fernando, que había perdido la suya, y una más por si Dios me mostraba a quién dársela. Mientras pagaba en la caja, la misma empleada de 60 años que me había atendido la primera vez me reconoció. «¿Usted volvió? ¿Cómo le fue con aquella Biblia que le vendí?» Le sonreí ampliamente. «Me cambió la vida, señora. Literalmente me cambió la vida». Ella se emocionó. «¿Ve? Por eso amo este trabajo. Nunca sé cuándo voy a ser parte de la historia de alguien con Dios». Tenía razón. Ella había sido parte de mi historia, aunque no lo supiera en ese momento. Hace una semana recibí un mensaje de WhatsApp de un número que no tenía agendado. Era de la señora británica que me había ayudado durante mi crisis de pánico en Bogotá hace 3 años. Alguien le había pasado mi contacto y me escribió para saber cómo estaba. Le conté toda mi historia: el colapso, la búsqueda, Cristo, la transformación. Ella me respondió: «I knew God had plans for you that day. I prayed for you after you left. I'm so glad he found you». ¿Había orado por mí? Una extraña en un salón de conferencias en otro país había orado por mí, y Dios había respondido esa oración de formas que ninguno de los dos podíamos haber imaginado. A veces la gente me pregunta si extraño la adrenalina de antes, la ambición desenfrenada, la carrera por llegar a la cima. Y les digo con total honestidad: no. No extraño las noches sin dormir. No extraño los ataques de pánico. No extraño mirarme al espejo y no reconocer al hombre que veía. No extraño estar lleno de logros, pero vacío de propósito. Cristo me dio algo que el mundo nunca pudo darme: paz que sobrepasa todo entendimiento, gozo que no depende de circunstancias, propósito que trasciende mi existencia temporal. Eso no significa que todos mis problemas desaparecieron. Todavía tengo días difíciles. Todavía la ansiedad trata de volver a veces.
Todavía Luciana y yo tenemos conflictos. Todavía en el trabajo hay presiones y deadlines. La diferencia es que ahora no enfrento nada de eso solo. Tengo a Cristo conmigo. Tengo una comunidad de fe que me sostiene. Tengo la palabra de Dios que me guía. Tengo esperanza que va más allá de esta vida. El domingo pasado, el pastor Matías me pidió que diera mi testimonio frente a toda la congregación. Subí al escenario nervioso, con un nudo en la garganta. Miré al auditorio lleno de caras. Luciana en la tercera fila, sonriéndome con ternura. Rodrigo y Valeria, que se casaron el año pasado. Fernando con sus hijos, Marcelo con su familia. Pablo, Martín y todos los del grupo de hombres, familias de Villa 31 que empezaron a venir a la iglesia, personas que no conocía, pero que estaban ahí buscando lo mismo que yo había buscado. Y conté mi historia, desde el departamento lujoso y el vacío en el alma, hasta los ataques de pánico y los antidepresivos, hasta el encuentro con Rodrigo en Starbucks, hasta esa noche en el lago en Pilar, donde entregué todo. Y terminé diciendo algo que salió del fondo de mi corazón. Durante 34 años, yo busqué plenitud en todos los lugares equivocados. En títulos universitarios, en puestos ejecutivos, en cuentas bancarias, en autos alemanes, en departamentos con vista al río. Y nada de eso llenó el vacío, porque ese vacío tenía la forma de Dios, y solo Dios podía llenarlo. Si estás acá hoy y sentís ese mismo vacío, si tenés todo en el papel, pero nada en el corazón, si estás cansado de correr detrás de cosas que no satisfacen, quiero que sepas que hay esperanza. Su nombre es Jesús, y Él no compite con tus ambiciones o tus logros. Él los transforma, los redime, los usa para algo eterno. La vida plena no viene de lo que conquistamos. Viene de quien nos conquistó a nosotros en la cruz. Cuando terminé, el auditorio estaba en silencio, y después empezaron a aplaudir, pero no para mí. Estaban celebrando lo que Dios había hecho, y en ese momento entendí con más claridad que nunca, mi vida ya no es mía, es de Él, y no hay mejor lugar para estar que en las manos del que me amó tanto, que murió por mí cuando yo todavía era su enemigo. Hoy, 3 años después de aquel martes terrible en Bogotá donde todo colapsó, puedo decir con Pablo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Bueno, en realidad la carrera no ha terminado, apenas está comenzando, pero ahora es una carrera diferente. No estoy corriendo hacia algo, estoy corriendo con alguien, y esa diferencia lo cambia absolutamente todo. Si alguien está leyendo esto o escuchando este testimonio y se identifica con mi historia, mi oración es que no esperen a tocar fondo como yo, que no esperen a los ataques de pánico o al colapso emocional, que hoy mismo, donde sea que estén, se detengan y consideren, ¿para qué estoy viviendo? ¿Qué estoy persiguiendo? ¿Me está satisfaciendo realmente? Y si la respuesta es no, que tengan el valor de buscar a aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. El dinero no puede salvarte, el éxito no puede salvarte, los logros no pueden salvarte. Solo Cristo puede, y Él está esperando, con los brazos abiertos, listo para transformar tu búsqueda vacía en plenitud desbordante. Solo tenés que venir, así como sos, quebrado, cansado, vacío. Él hace el resto. Esa es mi historia, esa es mi esperanza, y ese es el Dios al que sirvo. El Dios que toma ingenieros obsesionados con el éxito y los convierte en siervos llenos de propósito. El Dios que no desperdicia ningún dolor, ninguna crisis, ningún quebranto. El Dios que dice, mis caminos son más altos que tus caminos. Y vaya si tenía razón, gracias por escuchar mi testimonio, toda la gloria, todo el honor, todo el crédito es para Cristo. Él lo hizo todo. Yo solo me rendí. Y en esa rendición encontré la verdadera victoria.